tema es la resolución de problemas de electrostática usando herramientas computacionales. A grandes rasgos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Resolver problemas aplicando las leyes de Maxwell para la electrostática, modelado y simulación de problemas de electrostática utilizando el programa FEM y el análisis y comparación de resultados. Para el desarrollo de este trabajo van a realizar grupos por afinidad formado por 4 personas, ¿sí? Entonces, hasta el día viernes, por favor, me envían un correo electrónico indicando las personas que forman su grupo. Ustedes deciden, son grupos por afinidad, 4 personas por grupo. Entonces, hasta este día viernes me envían un correo indicando cuáles son los integrantes de cada grupo. En la próxima semana, el día martes, yo indicaré cuáles son los grupos que se han formado y cuáles son las personas que forman cada grupo. La primera parte son resolver los problemas a mano, es decir, así como hacen los deberes, pondrán el problema y la resolución y la respuesta, ¿sí? Para esto deben incluir, en realidad es un trabajo por grupo, deben incluir una gráfica que ilustre el problema planteado, respetar la nomenclatura utilizada en clases para resolver los problemas, sobre todo lo relacionado con los vectores unitarios, e incluir el procedimiento de solución desarrollado paso a paso hasta llegar a la respuesta, ¿sí? Es decir, incluir el proceso de desarrollo desde la ley que van a aplicar, el desarrollo de las integrales, si es el caso, hasta llegar al resultado final. Sí, esto lo hacen en hojas, sí, y lo presentan. De preferencia, o será mejor calificado si el procedimiento de solución está desarrollado en Word y con el editor de ecuaciones. Sí, es una mucho mejor presentación a que lo hagan a mano y solamente tomen una foto del trabajo. Eso tendrá una menor calificación. En cuanto a la segunda parte, es modelar y simular los problemas del anexo a sí mismo, pero utilizando el programa FEM, en donde el desarrollo para demostrar que han hecho el problema, deben incluir un gráfico de la simulación del problema, ¿sí? Tal como lo vimos el día de ayer, y un cuadro resumen de las respuestas obtenidas de la simulación. Entonces, por ejemplo, si el problema les pide calcular la densidad de flujo, les pide calcular el flujo magnético, les pide determinar el campo eléctrico y varias opciones más, porque normalmente los problemas tienen varios ítems, acá tendrán que hacer lo mismo, ¿sí? Tendrán que hacer un cuadrito donde vayan incluyendo cada uno de los valores que indica el problema, ¿sí? Y finalmente, para asimismo indicar que han hecho el problema, ustedes deben adjuntar los archivos FEM de cada uno de los problemas, es decir, el archivo o el código donde han resuelto el problema tendrán que adjuntarlo en un archivo adicional. Lo que se aconseja en este caso es, como cada problema tiene un número, ustedes van poniendo el número del problema correspondiente con el archivo de FEM. Y finalmente, es realizar una comparación y análisis de los resultados. Entonces, al final de cada problema, en la primera parte del problema, por ejemplo, problema 1, primera parte resolución a mano, segunda parte resolución en FEM, y la tercera parte es crear una tabla resumen donde se incluyan los resultados obtenidos de la simulación a mano comparados con los resultados de la simulación en FEM y el cálculo del error relativo. ¿Sí? Entonces tendrán una tabla donde ponen, por ejemplo, variable flujo. Hacen una columna adicional, resultado a mano, no sé, 10 miliwebers. Resultado en FEM, 15 miliwebers. Error sería el obtenido en FEM, que se asume que es el más similar al real, ¿sí? Menos el calculado a mano dividido para el calculado en FEM, multiplicado por 100, que es el error relativo, y lo ponen al lado.
entonces les dará un error del 5 o 10%. Y así con cada una de las variables que pide el problema. Eso es lo que deben entregar. Formato del informe, una carátula, la resolución de los problemas planteados a mano, la modelación de los problemas con FEM, análisis y comparación de resultados, y al final del documento tendrán que hacer una sección de conclusiones y recomendaciones, así como la bibliografía. Fecha de entrega, ya les mencioné, el 5 de julio deberán entregar los archivos FEM como anexos al trabajo, y estos anexos deben entregarse como un archivo comprimido. ¿Sí? Entonces tendrán un archivo en Word de preferencia, en donde está el resultado a mano, los gráficos obtenidos de FEM y la tabla de comparación de resultados de cada uno de los problemas, y aparte pondrán un archivo adjunto formateado en formato zip, donde estarán los archivos en FEM que han utilizado. Bibliografía básicamente es este libro de Haidt, y este lo encuentran en la biblioteca, y el método de elementos finitos, que es la página en donde ustedes pueden descargarse el programa y utilizar. Y aquí abajo están los problemas a resolver. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí se dice, tiene un filamento cargado en forma de un círculo de radio A en el plano XY, con un centro en el origen. El filamento lleva una densidad de lineal de ρ sub 0 desde menos pi medios hasta pi medios, y menos ρ sub 0 desde pi medios hasta 3 pi medios. Encuentro el campo eléctrico o la intensidad de campo eléctrico en el origen. ¿Sí? Entonces lo resuelven a mano. Y, por ejemplo, en FEM, ¿cómo sería el proceso para resolver en FEM? Como ustedes pueden ver, sí, aquí vamos a poner otro más. 8, 06, 22. Trabajo de maestro. Sí, entonces, aquí lo que les dice básicamente el problema es que es de radio A, que tiene una densidad positiva desde menos pi medios hasta pi medios. Entonces, en la forma de resolver a mano, básicamente implicaría que toman un sistema de coordenadas, ¿sí? Y aquí incluyen lo que les está indicando, ¿no? Les dice que desde menos pi medios hasta pi medios va con ρ sub 0 positivo. Entonces, más o menos así. Esto es ρ sub 0, esto es positivo y tiene un radio A. Listo. Y de ahí les dice que desde pi medios hasta 3 pi medios, ¿sí? Es menos ρ. ¿Sí? Entonces quiere decir que, no sé, si me ocurre que desde aquí hasta acá, ¿sí? Más o menos así. En cambio es ρ sub 0 negativo. Asimismo sigue manteniendo el mismo radio A. Y la pregunta es, ¿cuánto vale el campo eléctrico? ¿Sí? ¿Cuánto vale el campo eléctrico aquí? ¿Sí? En este punto P, ¿cuánto vale E? Esa es la pregunta. ¿Sí? Les dice encontrar la intensidad del campo eléctrico en el origen. ¿Qué tendrían que hacer? Resuelven el problema y obtienen. Se me ocurre, por ejemplo, que resolviendo a mano les sale de valor, no sé, A por ρ sub 0 sobre, no sé, 2pi epsilon sub 0, nada más, 2pi epsilon sub 0, por ejemplo. Asumamos que este fuera el resultado en la dirección A sub z, por ejemplo. Ya, esto es el resultado a mano. Pero cuando lo hacen en FEM, ustedes tienen que poner valores, ¿sí? Necesariamente deben incluir valores, ¿sí? Entonces, cuando ya lo hacen en FEM, ustedes tienen que indicar que ρ sub 0, por ejemplo, vale, no sé, un 10 coulombios sobre metro. En ese caso, ρ sub 0 menos será menos 10 coulombios sobre metro, y tendrán que darle un valor a A. A, por ejemplo, le pueden dar 1 centímetro. ¿Sí?
para que puedan utilizarlo en FEM, porque en FEM hay que poner valores definidos, no hay cómo dejar en función de variables. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Como al final del ejercicio simulan esto en FEM, y ustedes tienen que presentar una tabla de valores, una tabla que, por ejemplo, incluya, si es que les pedían el valor de E, ¿sí? Entonces pondrán magnitud de E a mano, ¿sí? Como a mano tienen que evaluar, evalúan esto con estos valores. Entonces dicen aquí 1 por 10 a la menos 2 por 10 sobre 2 pi por 8,854 por 10 a la menos 12. Y por ejemplo aquí le sale, no sé, 1,25 por 10 a la quinta, digamos. Entonces aquí ponen 1,25 por 10 a la quinta. Luego, utilizando FEM, ¿sí? Ustedes ponen el cursor en el centro y FEM les da el valor. FEM les ha de decir 1,3 por 10 a la quinta. Calculan finalmente el error relativo, ¿sí? Aquí calcularán el error relativo expresado en porcentaje. Sí, les da, por ejemplo, un 10%, 10,5%. Y eso es lo que tienen que entregar. Sí, esa es la forma como deben ir resolviendo, porque muchos de los ejercicios presentados sí, están expresados en función de variables. Entonces les dice, por ejemplo, un disco ahora de radio A tiene una densidad de este tipo, ρ sub S sobre ρ. Encuentra el campo eléctrico. Entonces, nuevamente tendrán que ustedes indicar cuánto vale el radio A y después calcular, asumiendo, por ejemplo, un valor de ρ S sub 0, cuánto vale E. ¿Sí? Debido a esa razón es que entre grupos las respuestas no pueden parecerse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un grupo decidirá que el radio vale 1 centímetro, otro grupo decidirá que el radio vale 2 centímetros, otro grupo decidirá que el radio vale 0,5 centímetros. ¿Sí? O el valor de ρ sub 0 vale 10 colombios, otro grupo dirá 5 colombios, otro grupo dirá 7 colombios. Y por lo tanto, los valores de E no van a ser iguales en ninguno de los grupos, porque no pueden tener exactamente los mismos valores cuando vayan evaluando. Lo que sí tendrán es el valor de E expresado en función de A y de ρ. Pero ya cuando simulen en FEM y hagan la tabla de resultados, los valores necesariamente tendrán que ser distintos. ¿Sí? Y así hay varios ejercicios. ¿Sí? En realidad no son muchos. ¿Sí? De manera que como son 4 personas por grupo, casi les toca, si es que se dividen a 4 o 5 ejercicios por persona. ¿Sí? Esa sería más o menos la idea de lo que tienen que hacer. O esa es la idea o esta es la guía de lo que tienen que hacer como trabajo bimestral. ¿Sí? Ahora sí, preguntas respecto del trabajo que tienen que entregar. ¿Les queda claro? ¿Tienen alguna duda? Levanten la mano. Preguntas. Listo, no hay preguntas. Quiere decir que está muy claro. Espero que más adelante no estén preguntando qué hay que hacer de trabajo y todas estas cuestiones. Ya les he explicado y les he dado sumo tiempo para que hagan las preguntas. ¿Sí? No se olviden, hasta el día viernes tienen la posibilidad de presentar o enviándome un correo, ¿sí? ¿Cuáles son los grupos que han formado? Bien, entonces vamos a iniciar con el tema que nos corresponde, ¿sí? ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Hasta ahora hemos trabajado en lo que es la electrostática, ¿sí? ¿Cuál era la definición o cuál era la característica principal del tema de la electrostática? Era que hablábamos que las cargas están en reposo. Esa era la característica principal. Asumir que las cargas están en reposo. Sí, y cuando hablábamos de cargas, podrían ser cargas puntuales,
o podrían ser distribuciones de carga. Cualquiera de los dos casos, estas cargas puntuales o estas distribuciones de carga estaban en reposo. Eso no quiere decir que no podamos expresar la distribución de carga en función de la posición, ¿sí? Es decir, no necesariamente la distribución de carga tenía que ser siempre igual, sino que la distribución de carga podría cambiar con la posición. Que no se muevan es otra cosa, ¿sí? Eso era el principio de funcionamiento de la electrostática. Sin embargo, ahora vamos a empezar con un nuevo tema, que es la corriente eléctrica. Y la pregunta natural que surge es, ¿qué sucede? ¿Sí? ¿Qué sucede si las cargas se mueven? ¿Qué sucede si las cargas se mueven? Esa es la pregunta. Básicamente, nos interesa saber qué sucede con el campo eléctrico, qué sucede, ¿sí? A partir de este movimiento de cargas, y vamos a ver que también empiezan a aparecer nuevas variables, que va a ser una de ellas la densidad de corriente, y adicionalmente va a ser el campo magnético, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa cuando se mueven? Y adicionalmente, este movimiento, ¿sí? Puede ser en el espacio vacío, ¿sí? Básicamente relacionado con el épsilon sub cero. ¿O qué pasa cuando se mueven dentro de un material? Adicionalmente, el movimiento puede tener ciertas características, ¿sí? Este movimiento puede estar relacionado por la forma como se mueven, ¿sí? Si se mueven con una velocidad constante o se mueven con una velocidad variable. Si se mueven con una velocidad constante, ¿qué implica? Que la aceleración de estas cargas vale cero. Si se mueve con una velocidad variable, implica que la aceleración es distinta de cero, ¿sí? Y dependiendo de eso, también está el tipo de fenómeno que vamos a estudiar, ¿sí? Entonces, en función de las características del tipo de movimiento, vamos a definir también la forma como las estudiamos, ¿sí? Entonces, nosotros decimos que si la carga se mueve con una velocidad constante, ¿sí? ¿Qué tipo de fenómeno se presenta? ¿Sí? Ustedes conocen que tenemos corriente alterna y corriente continua, ¿cierto? La corriente continua se caracteriza porque su magnitud es constante a lo largo del tiempo y la corriente alterna se caracteriza porque su magnitud varía en función del tiempo. Si eso relacionamos con este tipo de movimiento, nos vamos a dar cuenta que la corriente DC es producto del movimiento de las cargas con velocidad constante, ¿sí? Entonces, en primer lugar, vamos a estudiar los fenómenos que se producen como efecto de la corriente continua, ¿sí? Y cuando la carga se mueve con velocidad variable, en cambio, estamos frente a un fenómeno o frente a lo que se llama corrientes alternas, ¿sí? Esto de aquí es el objeto de estudio en este capítulo. Más adelante estudiaremos esto. Cuando estudiemos campos magnéticos o campo electromagnético variable en el tiempo. Variable en el tiempo. ¿Sí? Entonces, en este capítulo estudiaremos esta parte y cuando lleguemos a campos electromagnéticos variables en el tiempo, estaremos analizando
que pasa con las corrientes alternas. ¿Sí? Respecto de esta corriente y respecto del medio en el que se produce, ¿sí? Tendremos también dos tipos de corriente. ¿Sí? Respecto del medio. ¿Sí? Respecto del medio, tenemos un caso en donde el material sea de tipo conductor, ¿sí? Que es en general el que más nos interesa, ¿sí? Cuando el material es un material conductor. ¿Y por qué se caracteriza un material conductor? Cuando lo empezamos a analizar desde el punto de vista de movimiento de la carga eléctrica, ¿sí? Entonces, un material conductor básicamente se caracteriza porque hay un movimiento de los electrones, ¿sí? Pero este movimiento de los electrones se da por cargas libres, ¿sí? Es decir, los electrones que han dejado sus átomos y se están moviendo dentro de la estructura del material conductor. Sí, este movimiento de los electrones dentro de un conductor se da por efecto o se debe a campo eléctrico aplicado, ¿sí? Es decir, las cargas libres dentro del conductor no se mueven solas, sino que debe haber una causa que las mueve. Y esa causa que las mueve es un campo eléctrico. Entonces ustedes saben que si aplicamos un campo eléctrico a una carga, esta carga experimenta una fuerza y empieza a moverse. Esa es la forma de mover a estos electrones dentro del conductor, ¿sí? Resultado de esto, ¿sí? Son lo que se llaman las corrientes de conducción. Y de hecho son las que en la mayoría de las veces estamos acostumbrados a tratar. Sí, cuando hablamos de corriente en circuitos de corriente continua, sí, siempre está asociada una fuente que produce el campo eléctrico para que los electrones estén moviéndose dentro del conductor y produzcan estas corrientes. Y esas son corrientes de conducción. Y la ley que gobierna el funcionamiento de estas corrientes es la ley de Ohm. ¿Sí? Estas son las corrientes más conocidas, que nosotros más utilizamos, porque nosotros siempre estamos tratando con circuitos eléctricos. ¿Sí? Sin embargo, también existe otra posibilidad. La otra posibilidad, ¿qué pasa cuando las cargas libres se mueven, ¿sí? Están o tienen movimiento, eh, movimiento en el espacio, ¿sí? O movimiento en un material no conductor. ¿Cómo puede ocurrir esto? Ejemplo, ¿sí? Ejemplo, un cuerpo cargado, como puede ser polvo, ¿sí? Moviendo por acción del aire, ¿sí? ¿Qué pasa si yo tengo polvo que está cargado y por efecto del aire se está moviendo? Eso también es una corriente. ¿Por qué? Porque es carga en movimiento, ¿sí? Un ejemplo de esto, por ejemplo, es la pintura electrostática. ¿De qué se trata esta técnica de pintura electrostática? Que se utiliza un campo eléctrico en donde el negativo del campo eléctrico se lo pone, por ejemplo, a la estructura que vamos a pintar, por ejemplo, un automóvil. Y el positivo está en la punta del dispositivo que pulveriza a la pintura. Entonces, las gotitas de pintura quedan cargadas y tienden a pegarse en el material o en la estructura que está con el campo negativo. ¿Sí? Esto hace, por ejemplo, que la pintura se pegue mejor o se distribuya mejor sobre la superficie. Acá pasa lo mismo, ¿sí? Si tenemos motas de polvo cargadas, ¿sí? Y las soplamos
Es básicamente carga moviéndose. U otro caso más sencillo. ¿Qué pasa en las nubes? En las nubes tenemos gotas de agua cargadas y estas nubes son movidas por el viento. ¿Sí? Y lo que obtenemos allí es carga en movimiento. Entonces aparecen también corrientes, pero este tipo de corrientes lo llamamos corrientes de convección. ¿Sí? Y claro, debido a que no hay un campo eléctrico, ¿sí? Para que existan estas corrientes, este tipo de corrientes no obedecen a la ley de Ohm, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para la formación de este tipo de corrientes se habrá que analizar cuál es la causa que está moviendo a esas partículas para definir asimismo la velocidad con que se mueven esas partículas cargadas y en función del área a través de la cual están pasando esas partículas cargadas, definir la magnitud de estas corrientes de convección. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a estudiar cada una de ellas, tanto la corriente de convección como las corrientes de conducción, pero básicamente nos vamos a detener o vamos a utilizar estas corrientes de conducción que son definidas mediante la ley de Ohm. ¿Sí? Empecemos con el estudio pues, de estas corrientes de convección, que son, digamos, las más raras, por llamarlo así, y también son las que menos vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces empecemos con eso. ¿Cómo analizaríamos una corriente de convección? Corriente de convección. Entonces, como les había mencionado, estas corrientes de convección se ocurren o se deben a partículas cargadas que se mueven y este movimiento es debido a algo que puede ser viento, pero que seguramente no es campo eléctrico. ¿Qué otra cosa puede moverse partículas cargadas? Por ejemplo, si tenemos partículas de polvo que se asientan en la superficie del agua, ¿sí? Y tenemos esa agua en movimiento, un río, por ejemplo. Esa agua en movimiento que está llevando a las partículas cargadas también es corriente, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cuál es o qué es lo que está dando el movimiento a esas partículas? Es el agua, el flujo de agua, ¿sí? Entonces, puede ser diferentes causas las que producen que estas partículas cargadas se muevan, pero definitivamente no va a ser el campo eléctrico. Esa es la idea, ¿sí? ¿Y qué nos interesa? Nos interesa evaluar el área, ¿sí? A través de la cual pasan o se mueven dichas partículas cargadas. Dichas partículas cargadas. Eso es lo que nos interesa, ¿sí? Entonces, básicamente para poder contar o definir cuántas partículas pasan a través de esta área, básicamente lo que se solicita es que el flujo, ¿sí? O el área esta sea perpendicular al flujo de las partículas. Sí, para poder evaluar cuántas partículas están pasando a través de esta área. Entonces, esto que acabo de decir lo podría explicar de la siguiente forma. ¿Sí? Asumamos que yo tengo una carga. ¿Sí? Voy a asumir por ahora una sola carga. Esta carga se está moviendo a una velocidad v. ¿Sí? Y esta es una carga Q. Obviamente, si ya tengo más cargas, tendré que ir incluyendo más cargas para analizar. Por ahora tomemos una sola y luego
evaluamos todo, ¿sí? Esta carga va a pasar a través de un área definida, ¿sí? Y también va a recorrer una determinada longitud, ¿sí? Entonces, asumamos que tomamos este volumen, en donde aquí hay un delta S, que es esta área a través de la cual pasa esta carga, en un determinado tiempo realiza este recorrido delta L, ¿sí? Entonces, para poder definir cuánto vale esta velocidad en magnitud, yo puedo decir que la variación de velocidad no es más, bueno, primero, asociado a esto que acabo de poner aquí, ¿sí? ¿Sí? Un momento, nada más. Ya, déjame ver, ¿por qué no hace? Ya, asociado a esta superficie y a esta longitud, aquí hay un delta de volumen, ¿no? ¿Sí? En donde la magnitud de este delta de volumen, ¿a qué sería igual? Al delta de superficie por el delta de longitud. ¿Sí? ¿Esto para qué nos va a servir? Para valorar después cuando tenemos varias cargas, ¿sí? Además, podemos asumir que este está moviéndose solamente en el eje Z, ¿sí? Va de forma lineal moviéndose con una velocidad v sub z. Entonces, aquí yo puedo decir que este está yéndose en una velocidad v sub z, y además yo sé que v sub z necesariamente tiene que ser perpendicular a esta superficie S para nosotros poder evaluar qué tiempo, cuánta carga pasa básicamente a través de la superficie. Resultado de esto, yo sé que el vector unitario de la velocidad, ¿sí? Es igual, más o menos, el vector unitario de la superficie, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta superficie yo la puedo mirar hacia acá como un vector A sub S, o puedo asumir también que puede estar de este lado el vector A sub S, el vector de superficie de esta que está aquí. Es por eso que yo digo que esto es más o menos el vector delta sub S, ¿sí? Además, ya si puedo o si considero varias cargas adicionales, yo puedo decir también que existen n cargas por el delta de volumen. Es decir, puedo valorar cuántas cargas van a estar dentro de este volumen. Ya no solamente una, sino varias. Puedo contar básicamente. Entonces, bajo esa consideración, la cantidad de carga total dentro del volumen, ¿a qué sería igual? Al número de cargas por delta de volumen multiplicada por la magnitud que tiene la carga, ¿sí? Y por el delta de volumen. Entonces, ¿aquí qué me quedaría? El número de cargas sobre delta de volumen por el delta de volumen me daría el número de cargas. Multiplicada por la magnitud que tiene la carga, me da la carga total dentro de este volumen, ¿sí? Esto sería carga total en el delta de volumen, y obviamente está expresada en colombias, ¿sí? Eso por un lado, ya conozco la carga total, ¿sí? También yo sé que el delta de volumen es igual al delta de superficie por el delta de longitud, pero este delta de longitud yo también puedo expresarlo de la siguiente manera. Si esta carga se mueve con una velocidad v sub z, ¿sí? Yo puedo decir, esto es la magnitud de v sub z por el delta de tiempo que le toma a la carga ir desde esta cara inicial hasta la cara final, ¿sí? Esto me daría lo mismo el delta L, ¿sí? En función de esto,
yo puedo decir que la carga total que pasa por la superficie no es más que N por Q por delta S por la velocidad Z por el delta T que le toma moverse a la carga desde aquí hasta acá, recorrer toda la longitud de ese volumen que hemos definido. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque la definición, ¿sí? La definición de corriente, ¿qué me dice? La definición de corriente me dice que la corriente no es más que la variación de la carga a través de una superficie S en un determinado tiempo. Y en función de esto yo puedo definir cuál sería la corriente que está pasando a través de este volumen por unidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, si yo aplico esta definición a esto que tengo acá, delta Q sobre delta T, despejando de aquí, ¿a qué es igual? Es igual al número de cargas por unidad de volumen, por la magnitud de la carga y por la superficie que cruzan las cargas multiplicado por la velocidad que traen dichas cargas. ¿Sí? Y esta corriente I, que se expresa en culombio sobre segundo, que es lo mismo que amperio, ¿sí? Es a lo que llamamos corriente de convección. Corriente de convección. ¿Sí? ¿Y qué me está diciendo? Me dice el número de cargas que pasan a través de esta superficie delta S, ¿sí? En un determinado delta T. ¿Sí? ¿Qué características tiene? Si nosotros vemos, esta corriente es una función del número de cargas por volumen. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si tenemos una fuente o algo que está generando la carga aquí al lado y hacemos que esa carga genere más cantidad de cargas, ¿sí? Que pasen por el mismo volumen, lo que es lo mismo que el número de cargas por unidad de volumen aumente, el valor de esta corriente de convección va a aumentar. Respecto de la magnitud de la carga, ¿sí? Esta corriente puede ser una corriente positiva, si es que la carga son electrones, sí, puede ser una corriente de signo positivo si la carga es carga positiva, pueden ser iones positivos, o puede ser una corriente con signo negativo si la carga es simplemente electrones. ¿Sí? Adicionalmente, depende de la velocidad con que se muevan estas cargas, ¿sí? Es decir, va a depender de la causa que produjo el movimiento de las cargas. Si fue un viento, por ejemplo, que movió a las gotas de lluvia cargadas, entonces, si el viento fue muy fuerte, hizo que esta velocidad aumente, la corriente también va a aumentar. ¿Sí? Y depende también, obviamente, del área o de la superficie a través de la cual estamos evaluando el paso de estas cargas. ¿Sí? Entonces, esta sería nuestra definición de corriente de convección. Como ustedes pueden ver, esta corriente de convección no es una función del campo eléctrico. Aquí no interviene el campo eléctrico, interviene solamente la velocidad con que se mueven las cargas, su magnitud o su polaridad, el número de cargas y el área a través de las cuales estamos evaluando. ¿Sí? En general, la corriente, si bien es cierto, la usamos mucho en el día a día, pero desde el punto de vista de teoría electromagnética o de análisis físico del fenómeno, no suele ser una cantidad muy utilizada, sino que una cantidad más utilizada es lo que se llama la densidad de corriente, ¿sí? En donde la densidad de corriente, por definición, se representa con J y se calcula como corriente por variación de superficie. Porque miren que el problema de la corriente como variable es que depende de la superficie, es decir, a pesar de yo tener el mismo número de cargas y todas moviéndose con la misma velocidad y todas de la misma polaridad, si tomo, por ejemplo, un área definida, tendrá un valor. Y luego, si a esa área la hago más pequeña,
o sea, o si mido el número de cargas en un área más pequeña, esa corriente va a ser más pequeña. Entonces no tiene mucho sentido, porque va cambiando en función del área con la que yo mido a través de la cual pasan estas cargas. Tiene más sentido si yo hablo de la densidad de corriente, representada con J. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una propiedad que no depende del área, sino que depende solamente de las características que tienen las partículas, su velocidad, su polaridad y la cantidad de partículas. ¿Sí? Entonces, a veces es más informativo utilizar la densidad de corriente que se expresaría en amperios sobre metro cuadrado. ¿Sí? Y que si la aplicamos al caso este, me quedaría que la densidad de corriente de convección no es más que NQ por B. NQ por B. Vamos a ponerle BZ. ¿Sí? Y esto lo sería lo que llamamos densidad de corriente de convección. ¿Sí? Densidad de corriente de convección. Importante. Otra cosa también interesante aquí es que en general la corriente es una variable escalar, ¿sí? Mientras que la densidad de corriente es una variable vectorial, ¿sí? Si nosotros vemos, aquí estamos asumiendo que BZ es magnitud solamente, sino que le puse BZ porque asumí que se movía en la dirección Z. Si ya le doy una dirección cualquiera a la velocidad, aquí lo único que tendría que tomar es la magnitud de la velocidad. En cambio, la corriente se comporta como un vector, ¿sí? Y lo vamos a ver más adelante, cómo la definimos en función de las características que tiene el movimiento de las cargas. Y ahí se verá mucho mejor la característica vectorial de esta densidad de corriente, ¿sí? Entonces, generalizando, ¿cómo nos quedaría? En general, ¿qué tenemos? Que la corriente, que es igual a la variación de la carga sobre el tiempo, no nos quedaría más que el n u, el vector b expresado como vector, punto delta s a su vez. ¿Sí? Entonces aquí sí ya vemos claramente que este va a ser una cantidad escalar, ¿sí? Porque este delta q sobre delta t, yo lo puedo expresar como nqb, B ya vector en cualquier dirección, punto el vector de superficie, que sería la magnitud de la superficie por la dirección que tiene esta superficie. ¿Sí? Aquí entonces queda claro su naturaleza escalar, porque de un producto punto obtengo un escalar. ¿Sí? Y como resultado de esto, en cambio J se va a expresar como N, Q y B. Y aquí sí queda claro su naturaleza vectorial. ¿Sí? Es decir, J tiene la misma dirección de V. Y aquí hay algo interesante. ¿Sí? Miren, ¿qué pasa si yo tengo, asumamos, dos placas? Aquí pongo el negativo, ¿sí? Y aquí pongo el positivo. Sí, a través de una fuente de voltaje. ¿Sí? Asumamos que aquí he puesto una fuente de voltaje de corriente continua, porque estamos hablando de corrientes continuas, ¿sí? Que tiene esta polaridad. Por efecto de esta fuente, se crea un campo eléctrico, ¿no es cierto? Y tenemos un campo eléctrico en esta dirección, E. Ahora sí, veamos un caso. Asumamos que yo tengo una carga que es un electrón. ¿Hacia dónde va a moverse este electrón? Este electrón va a moverse hacia acá y por lo tanto su velocidad va a estar hacia acá, ¿sí? Pero ¿hacia dónde va a estar dirigido su vector de corriente? J. El vector de corriente va a estar hacia acá. V en esta dirección, la carga negativa porque es un electrón. Y N me quiere decir que J y E tendrían la misma dirección. Ahora, ¿qué pasa si mi carga es una carga positiva?
Asumamos que por alguna razón yo tengo un ion positivo. Este ion positivo, ¿hacia dónde va a moverse? Sí, por efecto del campo eléctrico, este va a tender a irse hacia acá. ¿Sí? Y con la carga Q, que es misma positiva, ¿hacia dónde va a estar J? J también va a estar en esta dirección. Sí, es decir, J siempre está apuntando en la dirección de E. Pero la corriente, en realidad, o los electrones, en realidad no se mueven desde positivo a negativo. Los electrones se mueven desde negativo hacia el positivo. ¿Sí? Sin embargo, la densidad de corriente J se mueve siempre en la dirección del campo eléctrico. Y es por eso que nosotros siempre asumimos que la corriente va de más a menos. Pero físicamente los electrones se mueven en contra del campo eléctrico. O los electrones siempre van desde negativo a positivo. Sí, esto es algo interesante que ustedes cuando vayan a la materia de dispositivos electrónicos lo van a entender porque en los semiconductores necesitan conocer qué es lo que realmente les está pasando a los electrones. ¿Sí? Ojo con lo que les acabo de mencionar. ¿Sí? Ahora, partiendo de esta definición de J, también podemos decir o analizar qué pasa con el producto N por Q. El producto N por Q, ¿qué me está dando? Número de cargas sobre unidad de volumen o delta de volumen multiplicado por la magnitud, ¿sí? Que sería aquí la magnitud de la carga. ¿Qué estoy obteniendo? Magnitud de la carga por número de cargas, estoy obteniendo la carga total dividida para unidad de volumen. A esto de aquí nosotros lo conocemos. ¿Sí? Esto de aquí se puede expresar como delta de carga sobre delta de volumen, carga total sobre volumen. Y a esto nosotros lo conocemos como densidad volumétrica de carga. Por lo tanto, otra forma de calcular la densidad de corriente no sería más que decir densidad volumétrica de carga multiplicado por la velocidad con que se mueven dichas cargas y expresado en amperios sobre metro cuadrado. Y este es más fácil, ¿no? Si yo conozco la distribución de carga y la velocidad con que se mueve esta distribución de carga, puedo definir la corriente total, ¿sí? O la densidad de corriente total. Una cuestión adicional, Alex, una cuestión adicional, hasta eso. Ay, perdón. Siempre el campo eléctrico y la densidad de la corriente están en la misma dirección. Sí, es que no pueden haber otro tipo de cargas. Hay carga negativa y carga positiva. Y ya hemos visto que con carga negativa J va en dirección de E y con carga positiva J también va en dirección de E. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ya, otra cuestión adicional. ¿Qué pasa si yo tomo un delta de J? ¿Sí? Yo digo un delta de J. O más bien, si yo conozco la densidad de corriente, ¿sí? Y conozco el diferencial de área, puedo calcular la corriente. Es decir, si yo conozco, esta es mi área, ¿sí? Y de ella yo voy a tomar este, ¿sí? Delta S en A sub S. O lo que es lo mismo, estoy tomando un delta de S vector. Si esta es la superficie total. Y adicionalmente, conozco el vector J. Yo puedo calcular la corriente que está pasando a través de esta superficie con estos dos valores, ¿sí? O lo que es lo mismo, yo puedo decir que el delta de corriente a través de este delta de superficie no es más que el delta J que pasa por aquí, ¿sí? Multiplicado por el delta S en la dirección a su vez, magnitud y dirección. Con esto, ¿sí? Yo puedo definir a J también como el A sub S multiplicado por el límite
cuando delta S tiende a 0, ¿sí? Del delta I sobre el delta S, ¿sí? Y esta sería otra cosa, amperio sobre metro cuadrado. O lo que es lo mismo, si yo tomo un delta I y quiero calcular el I a través de toda esta superficie, ¿sí? Lo puedo determinar a través de integrar la sumatoria total de todos los delta J que van con todas las superficies que forman, o con todos los deltas S que forman esta superficie S total, ¿sí? O lo que es lo mismo, también puedo decir que I no es más que la integral de J punto de S. Y esto es algo de esperar. Si tengo un vector de densidad de algo, en este caso densidad de corriente, y a eso le integro a través de una superficie, obtengo cuál es el valor total, ¿sí? Esta sería la forma de calcular la corriente si es que se tiene como dato la densidad de corriente en dicho espacio, ¿sí? Listo. Hasta aquí sencillo, me parece. Algo que no entiendan, porque hasta aquí hemos hablado de una corriente de convección. Hemos dicho, o lo principal que me interesa que entiendan, es que las corrientes de convección se producen por movimiento de partículas cargadas, en donde la causa de ese movimiento no es el campo eléctrico. Puede ser cualquier otra cosa, pero no es el campo eléctrico. Y esas partículas moviéndose producen una corriente que la puedo calcular de esta forma, conociendo el número de cargas por unidad de volumen, la magnitud de dicha carga, el área a través de la cual están pasando o a través de la cual a mí me interesa evaluar y la velocidad que traen, ¿sí? O si no, lo podría calcular de forma vectorial de esta manera. Si puedo determinar el valor de la velocidad como vector que llevan esas cargas y yo decido cuál es el área a través de la cual quiero evaluar el paso de estas cargas, también puedo definir esta corriente de conducción de esta manera. Sin embargo, debido a que el área que yo quiero evaluar depende de mí, hay una manera más general de expresar ese movimiento de las cargas y es la densidad de corriente, que tiene una característica vectorial y que la podemos calcular como N por Q y por V vector, ¿sí? Esta densidad de corriente, de manera general, la podemos calcular como la densidad de carga, si es que hubiera cómo medirla, multiplicada por la velocidad que traen dichas cargas. Esta velocidad, nuevamente, ha sido producto de algo que movió a esas cargas y que no es campo eléctrico. ¿Sí? Esto respecto de las corrientes de convección. Ahora vamos a las que nos interesan más, que son las corrientes de conducción. Y las corrientes de conducción también nos van a llevar a definir cómo es la ley de Ohm vista desde la teoría electromagnética, ¿sí? Entonces, en primer lugar, las corrientes de conducción ocurren en materiales, ¿sí? Ocurren en materiales que permiten el movimiento de electrones, ¿sí? Y estos materiales que permiten el movimiento de estos electrones, que usualmente son electrones de valencia, es decir, electrones que se arrancan del átomo y que pueden moverse libremente, son los que llamamos los conductores. ¿Sí? Ojo aquí, en las corrientes de conducción también, de convección, perdón, estas partículas cargadas se mueven y puede ser en el espacio. ¿Sí? Es decir, no necesitan un medio conductor para moverse. O inclusive puede ser dentro de un aislante o en la superficie de un aislante. Entonces, por ejemplo, tenemos caucho y sobre el caucho está pasando una corriente de agua y sobre esa corriente de agua están asentadas partículas cargadas. El agua mismo es un aislante. ¿Sí? Entonces, solamente es necesario que haya algo que las esté moviendo a estas cargas, que no es el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, estas corrientes de convección pueden existir, como les menciono, en el espacio o en materiales aislantes, mientras que estas corrientes de conducción ocurren en materiales que sí permiten el movimiento
dentro del conductor y estos son los conductores, dentro del material, perdón, y estos son los conductores. Ahora sí, en los conductores, ¿qué ocurre? En los conductores ocurre que si yo aplico un campo eléctrico, este campo eléctrico produce una fuerza sobre las cargas. ¿Esta fuerza qué tipo es? Q por E, en donde Q es la magnitud, la magnitud de la carga. ¿Sí? Y esta fuerza eléctrica es la que produce una aceleración de las cargas. Hace que las cargas se empiecen a acelerar y empiecen a moverse, ¿sí? Y a su vez, esta aceleración de las cargas, imagínense, tenemos átomos que a medida que vamos aplicando campo eléctrico van sus electrones de valencia siendo arrancados del átomo y empiezan a convertirse en carga libre. Esta carga libre se va moviendo. ¿Sí? Entonces, me ocurre hacer un gráfico. Asumamos que esta es la parte interna del conductor. Y por aquí tenemos un átomo con un electrón y por acá, digamos, su electrón de valencia. Por acá también otro átomo con su electrón de valencia y otro átomo, así mismo, con sus electrones. ¿Qué pasa si yo pongo aquí el campo eléctrico? ¿Sí? Bueno, lo voy a poner al revés para que veamos cómo es el movimiento de los electrones. Yo pongo el campo eléctrico así. ¿Sí? Entonces, sobre este electrón de valencia aparece una fuerza F, que es Q por E. Como Q es negativo porque este es un electrón, esta fuerza está en contra del campo eléctrico. Y este electrón va a empezar a moverse. ¿Sí? Empieza a moverse, empieza a moverse. En determinado momento, ¿sí? Si aquí había un electrón, ¿qué le va a pasar? Se chocan. ¿Sí? Este electrón que venía aquí se va a chocar con este. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Muy posiblemente este electrón, por efecto de choque, se va a mover hacia acá. Y este electrón que estaba aquí, por efecto de choque, puede ocurrir que siga en la órbita o puede ocurrir que gane mucha energía cinética y también salga disparado y se salga de aquí. Choca con la superficie y se pueda mover por acá. Y así va pasando con varios, ¿sí? Puede que aquí ya haya existido uno que venía libre y vino por acá y también se chocó por aquí y luego cambia su dirección, ¿sí? Entonces, proceso de, o por efecto de esta aceleración, también existen colisiones. Electrón con átomos dentro de la estructura del material, ¿sí? Y claro, este choque de aquí hace que la velocidad con la que se mueve este electrón varíe. ¿Sí? Esto es un proceso probabilístico, es decir, las velocidades de este al chocar no va a ser la misma a la de acá. Pero nosotros podemos sacar un promedio, ¿sí? Un promedio de estas velocidades con las que se mueven todos ellos. Es decir, yo digo, bueno, aquí en promedio la velocidad de este hasta llegar a este lado fue 1 metro sobre segundo. En promedio de este fue 0,5 metros sobre segundo. El promedio de velocidad de todos ellos dentro de esta estructura, 0,5 metros sobre segundo. Y a esta vamos a decirle que es la velocidad con la que se mueve. Y esta velocidad tiene un nombre, ¿sí? Se denomina velocidad de deriva, ¿sí? Velocidad de deriva, ¿sí? Es decir, cómo se van moviendo. Y esta velocidad es una función del campo eléctrico. ¿Por qué? Porque si el campo eléctrico es pequeño, la fuerza que se aplica sobre estas cargas es pequeña, su aceleración no es muy grande y su velocidad no va a ser tan grande. Si el campo eléctrico que le aplico es más fuerte, ¿sí? Es decir, si aplico un campo eléctrico mayor, estos de aquí se van a mover más rápido, o la fuerza que se aplica sobre este es más grande, y por lo tanto se aceleran más, se mueven más rápido, y cuando se choquen, su velocidad después del choque también va a ser más alta que cuando el campo eléctrico era pequeño. Es decir, que esta velocidad de deriva, que la voy a representar con V sub D, es una función de la magnitud del campo eléctrico. ¿Sí? Velocidad de deriva o también a veces la encuentran como velocidad de arrastre. Resultado de esta velocidad de deriva, ¿qué quiere decir? Que también van a haber mayor cantidad de colisiones. Sí, porque si estas van más rápido, se chocan aquí, se mueven más rápido, se van a chocar por acá y así. Va a aumentar el número de colisiones, lo que va a llevar finalmente que la velocidad de deriva también disminuya un poco.
¿sí? Es decir, este mayor número de colisiones nosotros lo vamos a ver como un aumento de la resistencia del material, ¿sí? Y esta velocidad de deriva nosotros la vamos a ver como una disminución de la corriente, ¿sí? Porque acuérdense que la velocidad con la que se mueven está relacionada con la corriente, pero la dificultad que tienen a moverse dentro del conductor nosotros la relacionamos con la resistencia, ¿sí? En resumen, ¿sí? En resumen de todo lo que les acabo de contar, es que la velocidad esta de deriva proporcional al campo eléctrico, ¿sí? Y esta corriente, acuérdense que la corriente también está relacionada con la densidad de corriente, porque al final la corriente no es más que la densidad de corriente en una determinada área, o lo que es lo mismo, la densidad de corriente es evaluar esto en una determinada área, ¿sí? O lo que es lo mismo, J también está relacionada con esta velocidad de deriva y está relacionada con el campo eléctrico, ¿sí? ¿Cómo se llama la constante que me define esta proporcionalidad? Esto de aquí lo podemos expresar como una ley que me dice que J es igual a una constante de proporcionalidad, porque aquí estoy diciendo que son proporcionales multiplicado por E. Y ustedes ya la conocen. Esta constante de proporcionalidad es lo que nosotros llamamos conductividad. O lo que es lo mismo, ¿sí? Lo que es lo mismo, la densidad de corriente no es más que conductividad por campo eléctrico. Y a esto es lo que nosotros llamamos ley de Ohm. Esta es la ley de Ohm vista desde el punto de vista nuestro de teoría electromagnética. Ustedes están acostumbrados a ver que la ley de Ohm no es más que voltaje es igual a I por R. ¿Sí? Esta es la ley de Ohm para nosotros o para ustedes. Pero desde el punto de vista más general, ¿sí? Es la densidad de corriente es igual a la conductividad por el campo eléctrico. Más adelante, ¿sí? Si consideramos un conductor, vamos a ver que este campo eléctrico se va a convertir en voltaje. Esta densidad de corriente la podemos expresar como corriente y resulta que despejando o haciendo la relación entre los dos obtenemos lo que nosotros llamamos resistencia y estará relacionado con la conductividad. Sí, pero esta es la expresión general de la ley de Ohm. Sí. Respecto de la conductividad, acuérdense que esta ya vamos también a ver qué ejercicios podemos plantear con esto. Esto de aquí, acuérdense nuevamente que es conductividad. ¿Qué unidades tiene? Amperios sobre voltio metro, ¿sí? O lo que es lo mismo, Siemens sobre metro, o lo que es lo mismo, 1 sobre ohmio, ¿sí? ¿Qué más? Esta conductividad, ¿de qué depende? Depende del material, ¿sí? De la composición del material, ¿sí? En realidad depende de la composición atómica del material. Me dirá básicamente, me está diciendo cómo están colisionando los electrones con la estructura interna del material. Entonces, dependerá necesariamente del material, ¿sí? Depende de su temperatura y obviamente de lo que les mencioné, estructura atómica, ¿sí? Y en general, esta constante de conductividad se obtiene mediante experimentación o se la mide en laboratorio mediante experimentos. ¿Sí? Se define una diferencia de potencial y se va midiendo también la corriente que se produce, si se conoce el área del conductor, por ejemplo. Y con eso, sacando la relación, se puede llegar a obtener esta constante de proporcionalidad, que es la llamada conductividad. Y usualmente se lo obtiene o lo pueden encontrar en tablas. ¿Sí? Entonces, algo adicional
importante con esta ley de Ohm, ¿sí? Miren lo que les está diciendo. La ley de Ohm les está diciendo cómo se comporta el material frente a un campo eléctrico, pero básicamente en materiales conductores, ¿sí? Y es por eso que a esta también se la suele llamar una relación constitutiva del material. Relación constitutiva del material, ¿sí? Entre E y J. Y básicamente es una forma de definir cómo se comportan los materiales conductores, ¿sí? Porque parte del hecho de que la corriente o que los electrones o protones o las cargas libres se están moviendo dentro de un material conductor, ¿sí? Entonces miren que ya tenemos dos relaciones constitutivas. ¿Cuál era la primera? La primera relación constitutiva era esta. D es igual a epsilon sub C, epsilon E. ¿Y esta qué me decía? ¿Cómo se comportan los materiales en general aislantes frente al campo eléctrico? Ahora tenemos otra que es J igual a conductividad E. Y me dice cómo se comportan los materiales conductores frente al campo eléctrico. Eso es lo que está ocurriendo, ¿sí? Entonces tenemos dos condiciones o ecuaciones constitutivas ya, que me están diciendo cómo se comporta el material frente al campo eléctrico. Todavía me falta entender cómo se comporta el material frente al campo magnético y con eso tendremos definidas las características de los materiales. Y miren que estas dos nos han llevado a cantidades interesantes, porque a raíz de esta ecuación constitutiva nosotros pudimos definir la capacitancia. Ya más adelante vamos a ver que a raíz de esta ecuación constitutiva vamos a poder definir la resistencia, ¿sí? Y nos hace falta aquí una más, que está relacionada con el campo eléctrico, perdón, que está relacionada con el campo magnético, y ustedes la conocen como inductancia. Y con eso tenemos las tres características de un circuito eléctrico: capacitancia, resistencia e inductancia. ¿Sí? Listo. Preguntas hasta este momento. Todo lo que hemos visto hasta ahora es teoría. ¿Sí? Ya vamos a empezar ahora sí más adelante un poco la cuestión más de ejercicios y todo, pero bueno, hasta ahora estamos en teoría. ¿Sí? Entonces, preguntas hasta este momento. Bueno, tomémonos 5 minutos. Son las 10:19, a las 10:25 continuamos. ¿Sí? Eso, si tienen preguntas, levantan la mano para responderlas. O si no, nos tomamos los 5 minutos. ¿Sí?
Bien, continuemos. Ya para ir cerrando el tema. Entonces, nosotros habíamos dicho que esta velocidad de deriva o de arrastre es proporcional al campo eléctrico, lo que implica que esta velocidad de arrastre sería igual a una constante K por el campo eléctrico. ¿Cómo se llama esta constante de proporcionalidad K que estamos buscando? Sí, esta constante de proporcionalidad que estamos buscando, ¿sí? No es más que lo que se denomina movilidad de los electrones. Entonces, esta constante se denomina coeficiente de movilidad de los electrones, ¿sí? Es decir, nos mide con qué facilidad se mueven los electrones dentro de la estructura o dentro del material. Características de este coeficiente es que el coeficiente de movilidad de los electrones es mayor que 0, ¿sí? Se expresa en metros al cuadrado sobre voltio por segundo, ¿sí? Y básicamente hay que ver que la velocidad de movilidad, ¿sí?, es opuesta a E. Cuando estamos hablando de electrones, ¿sí? Nuevamente les recuerdo lo que les mencioné, ¿no? Si yo tengo aquí dos placas, negativa y positiva, sí, bueno, negativa o positiva, lo que implica un campo eléctrico en este sentido. Si nos fijamos en electrones, estamos hablando en conductores, y por lo tanto en los conductores la carga que se mueve son los electrones, ¿sí? Vemos que si yo pongo aquí un electrón, este es el campo eléctrico, ¿hacia dónde se mueve el electrón? El electrón se mueve hacia acá, por lo tanto su velocidad de deriva estará en este sentido. Se puede observar que la velocidad de deriva es opuesta al campo eléctrico, ¿sí? Ojo que más adelante, cuando veamos los semiconductores, en los semiconductores se pueden medir, se pueden mover carga negativa y también se puede mover carga positiva, ¿sí? Y allí también entonces existirá movilidad de la carga positiva. Ahora, como estamos en conductores, nos interesa solo la movilidad de los electrones, porque en los conductores se mueven las cargas libres electrones, ¿sí? Primera cosa importante, ya hemos definido cómo es BD. En función de esto, yo puedo definir o puedo decir que J, ¿sí?, sería igual a ¿qué? Sería igual a la velocidad con la que se mueven por el coeficiente de movilidad de los electrones multiplicado por una constante que no sería más que la densidad de carga libre o la densidad de la carga de electrones libres, ¿sí? Es decir, si yo tengo la velocidad con la que se mueven las cargas, me falta definir cuántas cargas tengo, ¿sí? Entonces, esta densidad de carga en general siempre es negativa, ¿sí? Y también nos indica que J siempre está en igual dirección que E, algo que preguntaban nuestros compañeros. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos la expresión ahora aquí, si el coeficiente de movilidad de los electrones siempre es positivo y esta densidad de carga de electrones, como hablamos de densidad de carga, es carga negativa, ¿sí? Positivo con negativo me va a dar negativo y con este signo menos me va a dar positivo, que quiere decir que J, voy a hacer aquí, siempre va a estar en esta dirección, ¿sí? Y por lo tanto, nosotros sabemos o habíamos definido que J no es más que la conductividad por E, y en función de este análisis que hemos hecho, es menos la densidad de carga por el coeficiente de movilidad de los electrones y por el campo eléctrico, básicamente
Esto implica que la conductividad se puede calcular como menos la densidad de carga libre de electrones multiplicada por la movilidad de los electrones. Sí, y esta es otra forma de definir o de calcular la conductividad si es que se llegara a conocer estos dos valores, la movilidad y la densidad de carga libre de los electrones. ¿Sí? Ya lo había mencionado, ahora solo lo recalco, que la conductividad también es una función de la temperatura. ¿Qué implica esto? Que si la temperatura aumenta, ¿sí? Esta movilidad de los electrones va a disminuir. ¿Por qué? Porque si la temperatura aumenta, quiere decir que van a haber más choques de estos electrones que se están moviendo con la estructura cristalina. ¿Sí? Por lo tanto, la movilidad de los electrones disminuye y también disminuiría la conductividad. ¿Sí? En general, este es un tema que ustedes lo conocen. Normalmente no hablamos de conductividad, sino usualmente suele hablar de resistividad, que no es más que 1 sobre la conductividad. ¿Sí? Entonces, a veces ustedes utilizan más lo que se llama la resistividad. Sí, pero nosotros lo utilizamos más como término de conductividad. ¿Sí? Y esta, al igual que la conductividad, es una propiedad de los materiales. ¿Sí? Una propiedad de los materiales. Hagamos un análisis rápido de lo que es, perdón, de lo que es la resistencia. ¿Sí? Donde partiendo, vamos a partir en primer lugar de lo que hemos estado acostumbrados. Es igual a I por R. Sí, si nosotros calculamos cuánto vale R de esta expresión en función de lo que conocemos de teoría electromagnética, diríamos que la resistencia es V sobre I. Y al V lo conocemos o lo calculamos al potencial como menos la integral desde B hasta A de E punto de L. ¿Sí? Y a la corriente la conocemos ahora sí como la integral de J punto de S, pero J en función del campo eléctrico no es más que la conductividad por E punto de S. ¿Sí? Y la resistencia en general siempre es positiva. Entonces, aquí sería S. ¿Sí? Y esto básicamente es el voltaje entre los terminales A y B sobre la corriente que circula por dicha superficie, reconociendo siempre que esto es una función, o que la conductividad es una función de la posición, puede ser una función de la posición, y también que el campo eléctrico podría ser una función de la posición. Eso deben tomar en cuenta. El campo eléctrico ya saben que depende de dónde están ubicados en el espacio, pero la conductividad también podría variar en función de la posición. Dependerá del tipo de material, así como la distribución de carga. Acuérdense que si el material era lineal, homogéneo e isotrópico, querría decir que la densidad de superficial, la densidad de carga era constante en todo el material. Acá va a pasar lo mismo. Si el material es lineal, homogéneo e isotrópico respecto de la conductividad, implicaría que la conductividad es constante. Caso contrario, la conductividad podrá variar con el espacio también. ¿Sí? Eso tengan en cuenta, sobre todo cuando están evaluando la corriente. Tendrán que definir si la conductividad es constante, podrán sacar esta integral. Caso contrario, tendrán que integrar todo en una sola. ¿Sí? Ciertas consideraciones. ¿Sí? ¿Cómo se evalúa B a B? Este B a B, ¿sí? Que es la integral de menos desde B hasta A de E punto de L, ¿sí? Es una integral de línea en contra de E. ¿Sí? Es decir, asumiendo que estamos llevando una carga positiva en contra del campo eléctrico. ¿Con qué finalidad? De obtener siempre un trabajo positivo. ¿Sí?
para asegurarnos de que esta integral de acá arriba se vuelva positiva, ¿sí? Lo que indicaría que si B a B es mayor que 0 o es positivo, solamente si la corriente es mayor que 0, ¿sí? Y la otra cuestión, ¿cómo evalúo esta superficie S? Es decir, ¿en qué superficie estoy considerando o a través de qué superficie estoy considerando el paso de la carga? ¿Sí? Esta superficie, que es la superficie a través de la cual, sí, a través de la cual fluye la carga, o lo que es lo mismo, la corriente, ¿no? El fluido de la carga a través de una superficie de la corriente, ¿sí? Y que esta superficie puede ser una superficie cerrada, puede ser una superficie abierta. Eso también hay que tener en consideración. Entonces, ¿qué pasa si aplicamos esta definición a un conductor de estas características? Asumamos que tenemos un conductor que tiene aquí una superficie S. Este conductor va a tener una determinada longitud, ¿sí? Este va a tener una determinada longitud L. Bueno, ¿sí? Y a este conductor lo voy a someter a un campo eléctrico, ¿sí? Es decir, voy a tomar aquí una fuente de corriente continua y le voy a someter a este campo eléctrico, ¿sí? Entonces esta fuente de voltaje V le define aquí un lado positivo, acá un lado negativo y por lo tanto aquí adentro aparece un campo eléctrico E. Esta longitud L estaría definida por los dos extremos del conductor que voy a llamar el extremo A y el extremo B. Y adicionalmente, este conductor tiene dentro de sí una conductividad de estas características, ¿sí? Por efecto de esta fuente B, que es de magnitud constante, B igual constante, yo también voy a asumir que E es constante, ¿sí? Entonces, la cuestión es, más bien así lo voy a poner. La cuestión es, E igual a constante y también la conductividad igual a constante. Es decir, el material es lineal, homogéneo e isotrópico respecto de la conductividad, para poder calcular fácilmente. Bajo esas características, ¿cómo calcularía el valor de la integral? Más bien, ¿a qué sería igual J? J no sería más que, no, más bien, ¿a qué sería igual la corriente? ¿A qué sería igual el B a B? Sería menos la integral de E punto de L, ¿sí? Desde B hasta, yo voy en contra del campo. Como E es constante, me quedaría menos E, la integral de el dl desde B hasta A. Esto me quedaría E por L, B a B. Sí, porque esto es L, con el signo negativo, porque estamos yendo de menos a más, me quedaría menos, con este menos se hace más. B a B sería E por L. ¿Sí? La corriente, ¿a qué sería igual? La corriente sería a la integral de J punto ds, o lo que es lo mismo, la integral de la conductividad por E punto ds. Como la superficie S, que es esta de aquí, es perpendicular al paso de E, esta integral se convertiría en la conductividad, que el material es constante, o la conductividad del material es constante, como pasa en la mayoría, digamos, de los materiales, si asumimos material perfecto, ¿sí? El E, que es constante, me quedaría afuera y este me quedaría una integral de ds, o lo que es lo mismo, conductividad por E y por la superficie. Esta sería la corriente. Con lo que la resistencia no me quedaría más que
que es B a B sobre I, me quedaría el E por el L sobre conductividad por E por S. ¿Sí? Y básicamente este es el valor de la resistencia que usualmente utilizamos, que es la longitud del conductor por la conductividad y por su área de sección transversal, expresada en ohmios. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos estas características de campo eléctrico constante y conductividad constante, básicamente la resistencia la podemos calcular de esta forma, directamente. ¿Sí? Ahora sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo les pongo un material distinto? ¿Sí? Miren que aquí, ¿qué asumimos? Que el área de sección transversal S es la misma. Y normalmente en un conductor cilíndrico eso sucede. El área de la sección transversal es la misma. Y aplicamos el mismo campo eléctrico en los terminales. Como el material es de conductividad constante, sí, el resultado nos lleva a que la resistencia se puede calcular de esta forma. Sencillo. Pero ¿qué sucede eh, si, por ejemplo, hacemos un caso como el que les voy a mostrar? ¿Dónde estás? Ya, este de aquí me cuesta. Este de aquí. Ya. ¿Qué pasa si tenemos o nos indican que calculemos la corriente eléctrica para un caso como el que les voy a poner aquí? Perdón, que calculemos la resistencia de un material que tiene estas características. ¿Sí? Ya. El material, ¿cómo va a estar? Necesito más líneas. Ya, vamos aquí. Ya. No. Y aquí. em, bueno, así. De esto va a ser la corriente J. Y adicionalmente, bueno, nos van a dar ciertos valores. Tratar de dibujarlos aquí. En donde yo sé que la distancia de aquí a acá la voy a llamar RA. La distancia de aquí hasta acá la voy a llamar RB. Esta altura desde aquí hasta acá la voy a llamar H. Sí, y aquí el ángulo que se forma entre estos dos lo voy a llamar Pi. Listo. Por ahí estamos más o menos. Ya, entonces la pregunta es,
cual, ¿sí? ¿Cuál es la resistencia? ¿Sí? ¿Cuál es la resistencia entre las superficies interna y externa del bloque? ¿Sí? Se conoce que la conductividad es igual a lambda sub 0, Siemens sobre metro. Es decir, es constante. La corriente fluye desde la cara interna hacia la externa. Listo, entonces sabe que la corriente va desde esta cara interna hacia la cara que está por aquí afuera, hacia la cara externa, es decir, la corriente está fluyendo a través de esta cara que está aquí. Desde aquí hasta la que está por acá. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuál es la resistencia? Aquí hay un análisis importante. Miren que en el ejercicio anterior, la corriente, ¿sí? O J, circulaba en esta dirección. J circula en la misma dirección del campo. ¿Sí? Y básicamente la sección transversal a través de la cual pasaba J permanecía constante. Cuando eso ocurre, aplicamos directamente esta ecuación. ¿Qué pasa aquí? La cara o la superficie a través de la cual circula J varía. En esta zona es pequeña y a medida que nos vamos moviendo en la dirección en la cual se va moviendo la corriente, el área de la sección transversal va aumentando, aumentando hasta llegar a un valor final que estará dada por la cara que está aquí en la parte de afuera, o la cara externa. ¿Sí? A esta la llamamos la cara externa y a esta de aquí la llamamos la cara interna. Entonces, como el área de la sección transversal va variando, ¿sí? No podemos aplicar directamente esta fórmula. ¿Sí? Tenemos que buscar la forma de resolver o de calcular la resistencia en función de la geometría que tiene el problema. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que hacer algunas consideraciones. ¿Sí? Recuerden que la resistencia sería más que menos la integral de E punto dl y la integral de conductividad E punto ds. Eso es lo que tendremos que evaluar. Entonces, o lo que es lo mismo, el voltaje VAB sobre la corriente. ¿Sí? Eso es lo que nos interesa. ¿Cómo definimos, cómo podríamos calcular? Si nosotros sabemos que la corriente que fluye desde la cara interna hacia la cara externa, ¿sí? Es una corriente I. ¿Sí? Es decir, ¿qué color la pongo? Es decir, por aquí circula una corriente I. Y esa corriente I es la misma. ¿Sí? Ese es el dato del problema. Una corriente I fluye desde la cara interna hacia la cara externa. Es decir, por aquí entra una corriente I y por la cara de acá pasará la misma corriente I. Si es la misma corriente que fluye, ¿qué es lo que está variando? J. ¿Sí? Si yo tengo la misma corriente, acuérdense que la corriente es igual a integral de J.ds y ds va cambiando. Para que la corriente se mantenga constante, quiere decir que J también va a ir cambiando. ¿Sí? O lo que es lo mismo, puedo mirarlo de otra manera y decir J en magnitud nada más, por ahora. J no es más que la corriente
sobre S, en donde esta I es constante y esta S va a ir variando. En este punto tendré una S, un valor de S1, ¿sí? Si me muevo a esta superficie de acá, ¿sí? Voy a tener una superficie S', si a esta la llamo S', y esta S va a ir aumentando a medida que yo me muevo con el radio. Por lo que es lo mismo, yo sé que J va a ser una función de S. Y a su vez, esta S va a ser una función del radio con el que yo me voy moviendo. Porque a medida que yo me voy moviendo con un radio creciente, ¿sí? El valor de la superficie que está mirando la corriente va aumentando, ¿sí? Y adicionalmente, miren en qué dirección está saliendo la corriente. Está saliendo en dirección radial, ¿sí? Entonces, este será Z y este, pongámosle que es R. Está saliendo en dirección radial, ¿sí? Adicionalmente, es decir, el vector de dirección de la corriente A sub J es un vector A sub R que sale en dirección radial. Si la corriente ingresa, J va saliendo conforme tiene la forma y es una dirección radial, ¿sí? Del resultado de esto, yo puedo decidir que J vector, ¿a qué sería igual? Sería igual a una constante que yo la llamo I sobre algo que depende de R, ¿sí? O lo que es lo mismo, de una constante K que está dada por la corriente, ¿sí? Y por la magnitud de esta superficie que depende de R en la dirección A sub R. Sí, adicionalmente, yo sé que J es igual a la conductividad por E, donde tiene la misma dirección. O lo que es lo mismo, yo puedo decir que el campo eléctrico, ¿a qué sería igual? A J sobre conductividad, o lo que es lo mismo, K conductividad, R en la dirección A sub R. ¿Sí? ¿Para qué me interesa obtener E? Porque si yo obtengo E, puedo calcular la diferencia de potencial. ¿Sí? Es decir, ahora sí, ¿cuánto vale B a B? ¿Sí? Esto sería menos la integral de E punto dl desde B hasta A, que en este problema específico, ¿sí? Miren que yo iría desde RA hasta RB, ¿sí? O más bien, si J está en esa dirección, ¿en qué dirección está E? E tendría esta misma dirección. Entonces, ¿desde dónde a dónde debo integrar? ¿Sí? Yo debería integrar desde RB hasta RA con el valor del campo que he encontrado, que es Q, emitividad R en la dirección A sub R, punto. ¿Cuánto vale el DL? El DL que yo me estoy dando es en la dirección A sub R también, sería la A sub R, o más bien DR A sub R, DR A sub R. ¿Esto cuánto me da? Puedo expresar aquí mismo. Esto me quedaría menos K sobre conductividad en la dirección de el DR sobre R, desde RB hacia RA. O lo que es lo mismo, el BAB no sería más que U sobre conductividad, logaritmo natural de RA, de R, bueno, con el signo negativo de quito me quedaría RB sobre RA, voltios. ¿Sí? Y puedo también calcular la corriente, que sería igual a corriente. Menos, bueno, aquí no es menos, aquí es simplemente la integral de la conductividad por E punto ds, lo que me quedaría. Conductividad con conductividad me quedaría K sobre R, la integral de el A sub, no, ni siquiera, no le voy a sacar el R, ¿sí?
Esto me quedaría simplemente K, la integral de A sub R sobre R, punto. ¿Cómo calculo o cuál sería el diferencial de superficie que me da esta superficie de aquí? ¿Sí? ¿Cómo lo calcularía? Tendría que en dz y la longitud de este segmento me daría un R de teta. ¿Sí? Entonces me quedaría un R de phi, en este caso, de z en la dirección A sub R. ¿Sí? Esto de aquí, ¿a qué sería igual? Básicamente me quedaría K, A sub R, los dos R se van, la integral de teta de z. Z, ¿desde dónde hasta dónde? Desde 0 hasta h. Desde 0 hasta h. Y phi, desde 0 hasta phi. Con lo que la corriente me quedaría básicamente K por h y por phi. Y con esto ya puedo calcular la resistencia, que es VAB sobre I, que me quedaría el K sobre esta conductividad logaritmo natural de RB sobre RA dividido para K por H por phi. ¿Sí? Dándonos como resultado final que la resistencia en este caso estaría dada por el logaritmo natural de RB sobre RA dividido para conductividad por H y por phi. ¿Sí? Y este sería el valor de la resistencia, que mira si es que la corriente está circulando desde aquí hasta el otro lado. Miren que nosotros teníamos pensado que la resistencia es más o menos longitud sobre conductividad por área. Esto, ¿a qué se parece? 1 sobre longitud, listo. 1 sobre conductividad, listo. La longitud, ¿sí? Es como hacer una longitud equivalente, este ln, este logaritmo natural del radio RB sobre RA sería como una longitud equivalente. El multiplicar h por phi, ¿sí? Estamos sacando como una especie de área equivalente, ¿sí? No se aplica directamente esta fórmula, pero el resultado de alguna manera se asemeja a lo que obtendríamos de esta fórmula. La longitud o un equivalente de longitud por el cual pasa la corriente y un equivalente del área a través de la cual está también pasando la corriente, incluyendo la conductividad. ¿Sí? Entonces, nuevamente, miren que la resistencia sí se hace más complicada. ¿Sí? Ahora, la otra pregunta que les podrían hacer, ¿qué pasa si una corriente I ahora circula, por ejemplo, en esta dirección? Desde esta cara de arriba hacia la cara de abajo. ¿Qué pasa en ese caso? En ese caso, ustedes se fijan que el área de sección transversal a través de la cual pasaría la corriente es la misma y sería esta de arriba, y en la de abajo sigue siendo la misma. Y la longitud a través de la cual pasan es h. Entonces, allí sí yo lo podría calcular directamente. ¿Por qué? Porque el área de sección transversal no cambia. ¿Y cuánto valdría para este, voy a llamarle caso 2, si quieren calcularle? ¿Cuánto valdría la resistencia en el caso 2? Ahí sí podrían decir R es igual a L sobre esto y por área. Sí, L, ¿cuánto valdría si es que la corriente pasa en este sentido? Valdría H. La conductividad. ¿Y cuánto vale el área de esta zona? ¿Cuánto valdría? Sería la longitud que tiene, que sería RB menos RA. RB menos RA por cuánto vale el promedio de todo esto. ¿Sí? Se lo podría calcular, no sé, se me ocurre. Pueden calcular el volumen o el área de todo este sector
y multiplicarlo por el ángulo para que les dé solamente el área de esta parte de aquí. ¿Sí? Listo, esto sería todo por el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Preguntas? No hay preguntas. Bueno, quedamos hasta ahí. ¿Sí? Nos vemos el día martes. Acuérdense que el día martes tienen la prueba. Directamente ustedes entran al aula virtual y ya va a estar habilitada la prueba. Se conectan aquí al Teams para hacer el seguimiento de la prueba. ¿Sí? Tendrán listas sus cámaras porque es obligatorio mediante, cuando se realice una prueba que sus cámaras estén prendidas. Eso sería todo. Que pasen bien. Nos vemos el próximo día martes. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, gracias. Pasen bien.